La citología, polimorfonucleares, generalmente cuando la infección va a ser aguda, por ejemplo, un derrame paraneumónico o un empiema, y linfocitos o monocitos cuando la infección ya es crónica, ¿no? Puede haber en TBC o neoplasias. Generalmente los neutrófilos van a ayudar. La presencia de neófilos no descarta benignidad o malignidad, ¿no? Entonces el pH pleural también nos va a determinar si la colección que tiene está tendiendo a complicarse. Si el pH disminuye, probablemente sea un exudado, y este exudado es una indicación de drenaje, ¿no? Por las características que va a tener. Es un exudado infeccioso y es una indicación de pH, de tubo de drenaje torácico. En el caso de que encontramos un empiema. El pH del líquido pleural en una neoplasia puede ser menor a 7.3, igual que los empiemas, siempre indica drenaje. Puede indicar mayor extensión de la enfermedad, 90% de chance de citología positiva, 50% falla de pleurodesis para disminuir el espacio y tiene una peor sobrevida. Recuerden, en la TBC, además del DHL, la citología tiene que pedir el ADA, ¿cierto? Aunque no tiene mucha sensibilidad, pero el ADA positivo, mayor a 400 si no me equivoco, o 45, es positivo, ¿no? Para TBC, de acuerdo también a los valores que tiene el laboratorio del cual van a llevar, ¿no? La radiografía de tórax frontal y lateral izquierda con 120 de obturación en los ángulos, se obtura con 150 a 200, ¿no? Pero en las laterales con 75 ya podemos tener la visualización de un derrame. La ecografía nos va a ser útil para determinar los volúmenes y ayuda a la toracocentesis guiada, ¿no? La tabla de contraste vamos a hacerla después para orientarnos y ver en qué espacio está la colección, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar un derrame pleural loculado? Ojo, derrame pleural, radiografía, pero cuando está loculado o está tabicado, ya tenemos que ir a orientarnos en qué zona, porque puede estar, los mediastinos a veces pueden influir en la localización, ¿no? Entonces, cuando es loculado nos va a importar la localización y la cantidad, ¿ya? Se dice que colecciones menores a 10 centímetros no se drenan, y las colecciones mayores a 10 centímetros tienen que drenarse. Obviamente si está asociado a al pH bajo o de repente a glucosa baja, entonces los pacientes sí tienen que tener tubo de drenaje torácico, ¿ya? Entonces radiografía de tórax en inspiración forzada no, en decúbito ipsilateral tampoco, radiografía de tórax en decúbito contralateral no. La ecografía nos va a ayudar a determinar la cantidad y la localización cuando un derrame pleural sea loculado. ¿Cuál de los siguientes datos en líquido pleural es indicación de colocación de tubo endotorácico para drenaje en pacientes con derrame pleural metaneumónico o paraneumónico, ¿no? Entonces, aquí tenemos el DHL mayor a 300, ¿no es cierto? La glucosa menor a 40 es un indicativo, sobre todo en pacientes con TBC o pacientes con alguna neoplasia de fondo. pH mayor a 7.3 debería ser menor, ¿no es cierto? El pH es menor a 7.2. Proteínas y colesterol no entran dentro del criterio. Entonces, glucosa menor a 40, algunas veces dicen menor a 60, y pH menor a 7.2 es indicativo de drenaje, y más si la colección es mayor a 10 milímetros. Ya tuvo drenaje endotorácico. ¿No? Generalmente estos pacientes lo que se hace es una toracotomía mínima, ¿no es cierto? Y a través de la toracotomía mínima se hace el drenaje con un tubo endotorácico hacia el exterior. O sea, no es lo mismo colocar el tubo de drenaje torácico, por ejemplo en el caso de un hemotórax, no es así. En el caso de los empiemas se hace bajo toracotomía mínima, ¿ya? El derrame pleural que acompaña a la perforación esofágica es típicamente un trasudado, no necesariamente, ¿no es cierto? Presenta niveles elevados de amilasa
puede ser, porque hay amilasa en la saliva, ¿no? Puede ser amilasa salival. Se presenta generalmente en forma crónica, ¿no? La perforación esofágica es un evento agudo, ¿no? No suele tener repercusión clínica importante. Una perforación esofágica puede conducirnos a una mediastinitis aguda, y la mediastinitis tiene casi el 90% de mortalidad, recuerde, ¿ya? Se trata con aprotitin, que es una medicación que se utiliza para hacer la pleurodesis, ¿no? En caso de que tengamos derrame pleural continuo o neumotoras continuos, ¿ya? ¿Por qué? Hola, hola. Muy bien, entonces la respuesta acá es la B, ¿ya? La mayor utilidad del dosaje del pH en el líquido pleural es detectar infecciones de encontrarse bajo. ¿No es cierto? Si ya tenemos tenemos una colección sugestiva de empiema, tenemos que medir el pH, ¿no? Y ver si esta colección tiene que ser drenada, y obviamente tiene que venir más de 10 milímetros. En el hígado, los abscesos más de 5 se drenan, menos de 5 no. Eso es en el hígado. Detectar fístulas broncopleurales en el caso de que se trate de un neumotórax espontáneo, por ejemplo. Alta sospecha de pancreatitis al estar elevada, no, pues no. El pH no nos va a orientar. Sería amilasa, sí. Un criterio de síndrome de distrés respiratorio de adulto, no. Los criterios de síndrome de distrés respiratorio de adulto son 4: taquicardia o taquipnea, ¿no es cierto?, frecuencia cardíaca elevada, temperatura mayor a 38.5 o menor a 36, y leucocitosis, ¿no? Eso es síndrome de distrés respiratorio de adulto. Descartar un trasudado de encontrarse normal, no. Entonces, lo que nos hace es detectar infecciones al encontrarse bajo. pH bajo, probablemente estamos frente a un empiema, ¿no? Entonces la respuesta es la A. Ante un derrame pleural paraneumónico, ¿cuál de las siguientes no es un criterio para colocar un tubo de drenaje torácico? ¿Ya? Presencia macroscópica de pus en la toracocentesis diagnóstica. Ya, pues toda colección purulenta tiene que ser drenada, ¿ya? Microorganismos visibles mediante la tinción de Gram. Entonces, recuerden, citología, ¿no?, bioquímica. En la citología tenemos que hacer Gram y cultivo. pH del líquido pleural menor a 7, ¿sí? Y glucosa en el líquido pleural menor a 40, ¿sí? Entonces, pH y glucosa menor a 40, algunos dicen menor a 60, ¿no? Es indicativo de drenaje. Gravedad clínica del paciente con fiebre alta y shock séptico. ¿No es cierto? No nos indica que la causa sea esa. Cultivo de líquido pleural positivo. Entonces, todos los acápites a mí me dicen que tengo una colección que hay que drenar, ¿ya? La gravedad clínica del paciente con fiebre alta y shock séptico no necesariamente, aunque también puede ser un indicativo. Pero específicamente pH bajo, ¿no? Presencia diagnosticada de pus. La presencia macroscópica de secreción purulenta tiene que ser drenada. Un Gram que sea positivo para gérmenes, ¿no es cierto? Si tenemos pH bajo, glucosa por debajo de 40, ¿no?, y un cultivo positivo, obviamente Gram y cultivo positivo, tenemos que drenar esa colección, ¿ya? Entonces, gravedad clínica del paciente con fiebre alta y shock séptico, de repente ese puede ser el foco, ¿no? Igual hay que drenar, pero indirectamente puede estar relacionado, que tampoco puedo decirles que no, pero indirectamente puede estar relacionado. Si tú drenas todo esto, probablemente el paciente mejore, si es el foco el que está generando el shock séptico del paciente, ¿no? Muy bien, la respuesta es la D. O sea, tenemos que desfocalizar al paciente para que mejore. ¿Cómo haces eso? Drenando. De las siguientes entidades, ¿cuál es la mejor indicación de colocación de tubo de drenaje torácico? Pleuritis reumatoide, no necesariamente, ¿no? Generalmente cursan con trasudados que no necesitan drenaje, ¿no? Hipotiroidismo también puede comportarse como un trasudado. El síndrome nefrótico se comporta como un trasudado. El empiema, ¿no es cierto? El empiema tiene que ser drenado, más si tiene las características que hemos mencionado, ¿no? Mayor a 10 milímetros.
perdón, más de 10 centímetros cúbicos, no en tamaño, sino en cantidad, ¿ya? O 10 ml, superiores a 10 ml, que tenga pH por debajo de 7.2, que tenga glucosa por debajo de 40 o 60. Ahí sí no les voy a poder ayudar porque la mayoría de las respuestas dan pH por glucosa por debajo de 40, entonces tenemos que quedar la que da más. Que tengamos gran y cultivo positivos, obviamente, ¿no? Con mucha mayor razón. Y recuerden, cuando drenemos, siempre, si no tenemos la posibilidad de haber tenido un gran anterior o cultivo anterior, toda colección o secreción siempre tenga la costumbre de cultivar, porque de esa manera, además de descubrir el germen, pues vamos a tener una buena cobertura o una terapéutica antibiótica adecuada en el paciente. Y la hipoalbuminemia, que puede estar relacionada más a trasudados. Entre las causas habituales de hemotórax no se encuentran. Tromboembolismo pulmonar, no. Traumatismo torácico, bueno, es una causa frecuente de hemotórax. Origen tumoral puede ser. Habíamos dicho que generalmente cuando el líquido pleural sale hemático y hay que pensar en neoplasia. Pleuritis tuberculosa, no necesariamente, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener ahí es un exudado. El síndrome Meigs, ¿no? Es un trasudado, ¿no? Entre las causas habituales de hemotórax no se encuentra probablemente la pleuritis tuberculosa, ¿no? Entonces acá la respuesta es la 34, perdón, es la E, porque el síndrome Meigs es un trasudado. Recuerden, síndrome ascítico, tumores ováricos. Entonces, en todos ellos podemos encontrar sangre en el derrame. Es que la pregunta tampoco no es correcta, dice hemotórax, ¿no es cierto? Entonces debería ser derrame pleural con tinte hemático. Recuerden que debe tener más del 1% de recuentos hemáticos en el microscopio, más del 1% para ser positivo. Si es menos, es negativo, ¿ya? Entonces, no, definitivamente en el síndrome Meigs no va a haber, ¿no? Neumotórax se define como aire en el espacio pleural, como habíamos dicho, puede ser primario, ¿no? Sin antecedentes de enfermedad previa, o también puede ser primario con antecedentes de enfermedad pulmonar previa. Y secundario puede ser el espontáneo o traumático, ¿ya? El primario sin enfermedad pulmonar previa, ¿no? Generalmente son pacientes jóvenes, delgados, de estructura delgada, que vienen a la emergencia después de haber hecho un esfuerzo físico y presentan dolor torácico, ¿ya? No existe relación directa entre la actividad física y el desarrollo del neumotórax, ¿no? Generalmente se deben a bulas pleurales o bulas parenquimatosas, ¿no es cierto?, que se revientan espontáneamente. La bula resulta de la destrucción de las paredes alveolares y la ruptura de los globos alveolares en el intersticio y la disección de la pleura. Entonces, el neumotórax espontáneo, a diferencia del neumotórax traumático, tiene un factor de riesgo que es la recurrencia. Entonces se comporta de manera diferente, ¿ya? Los neumotórax primarios, como factores de riesgos, fumar, la altura, la edad mayor de 70 años, ¿no es cierto? Y en el neumotórax secundario, como factor de riesgo, la edad, la fibrosis pulmonar y el enfisema, sobre todo el enfisema, ¿no? El cuadro clínico predictor del tamaño del neumotórax: síntomas, dolor pleurolítico, disnea y tos seca. Todo va a ir en relación al tamaño y la extensión del neumotórax espontáneo. Recuerda que el neumotórax espontáneo también puede comportarse como un neumotórax de tensión, cuando se genera ese efecto de válvula de solamente entrada y no salida de aire. Aquí la situación es inversa, ¿no? Aquí la pared pleural está indemne. La solución de continuidad se produce a nivel del parénquima pulmonar. Sonoridad incrementada por el timpanismo, ausencia de vibraciones vocales y murmullo vesicular disminuido. En la radiografía de tórax, AP, vamos a poder evidenciar, o en la radiografía lateral si sospecha clínica de un neumotórax, y en la póster anterior ha salido normal.
pequeño 2 centímetros, grande más de 2 centímetros en el margen pulmonar y la pared torácica. Generalmente se ve en base a porcentaje de la superficie del campo pulmonar. Diferenciar neumotórax de bulas, ¿no? Puede haber una bula que no está rota y eso da la imagen de un neumotórax, ¿no? Entonces nosotros sospechamos de un neumotórax, le ponemos el tubo de drenaje y lo que estamos haciendo es reventar una bula. O sea, reventar la bula puede ser espontáneamente, como también puede hacerse crónica. Y si se hace crónica, no cede en 3 días, 72 horas, algunos dicen 7 días también. Tenemos que colocar a un sistema de succión a presión negativa para que permita la expansión del pulmón y no esté colapsado totalmente, ¿no? Entonces, más de la tercera parte, cuando es del 20% a más, drenaje tubular, menos, con fisioterapia podemos resolver el caso. Bueno, la disnea, que implica el manejo del neumotórax independientemente de su tamaño, síntomas primarios, ¿no? Observación, si no tiene ningún problema, y si son secundarios, observación, pero de todas maneras dentro de la hospitalización. Entonces, neumotórax menores al 20 a 30%, observamos, ¿no es cierto? Ver si es que hay insuficiencia respiratoria o no. El drenaje endotorácico vamos a hacer cuando la superficie comprometida es mayor al 20%, ¿no? Y obviamente acá puede existir compromiso respiratorio. Si fuga el tercer día, conectar a una sonda de aspiración. Si al séptimo día hay reexpansión, cerramos, clampamos y luego retiramos, ¿ya? El problema es que puede recidivar, ¿no? Y cuando esto es continuo, ¿no? Podemos llegar a una cirugía, una bulectomía o una pleurodesis, ¿no es cierto? Cuando hay una bula nuevamente al otro lado, cuando son bilaterales o simultáneos, cuando el primer episodio de fuga tras 7 días hay recidiva, el segundo episodio, o sea recidiva, enfermedad de base susceptible a tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? O situación socioprofesional peculiar, ¿no? De repente los trabajadores en minas, en las fábricas, y eso. Abrasión química, ¿no? La pleurodesis famosa, ¿no? Tubo de drenaje torácico, ya sabemos, con la aspiración simple es suficiente, control de síntomas. Colocamos el tubo y el paciente mejora. Si hay burbujeo, no debe clamparse. El burbujeo en el receptor significa que hay permeabilidad, eso es bueno, ¿ya? Y no debemos clampar. O sea, el burbujeo significa que hay un sistema de doble vía, de presión negativa a presión positiva. Pero si no hay burbujeo, significa que solamente hay una sola vía, ¿ya? Y en ese caso algo está pasando, está obstruido, entonces debemos de liberar. Nosotros elongamos el tubo de drenaje que se conecta a un látex, ¿no? Podemos elongar y hacer la especie de ordeñamos prácticamente ese tubo, ¿no? Para poder permeabilizar. Si el tubo de drenaje torácico está clampado y el paciente se encuentra con disnea o hay un enfisema subcutáneo, desclampamos, ¿no? Lo mismo sucede en un neumotórax traumático. Lo primero que debemos hacer es clampar el tubo. Si el paciente tolera el tubo de drenaje clampado, ya es un indicativo para poder retirar ese tubo. Si no, hay que desclampar. La succión del tubo de drenaje torácico no debe aplicarse inmediatamente después de inserción. A partir de las 72 horas ya está indicada la aspiración. En caso de que el neumotórax o el pulmón, el parénquima no expanda. ¿Por qué? Porque continúa habiendo la fístula, la comunicación. Entonces, colocamos un tubo de drenaje, no expande, hay una fístula. Entonces debemos de colocar un sistema de aspiración para que expanda el pulmón y disminuya el espacio, ¿no? A veces se instila sangre para hacer pleurodesis hemática también, ¿no? En el espacio donde probablemente esté el defecto. Altos volúmenes, baja presión, en sistema de succión es recomendado, succión a presión negativa. O a veces los conectamos a los aspiradores de sonda nasogástrica, ahí están con los motores todo el día, ¿no? Ahora no están las 24 horas conectados, porque generalmente están 8 a 12 horas nomás conectados, ¿no? ¿Cuál de las siguientes circunstancias no se incluye entre las indicaciones quirúrgicas del tratamiento del neumotórax espontáneo? Entonces, segundo episodio del neumotórax espontáneo.
Entonces sí se incluye, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de las siguientes circunstancias no se incluye entre las indicaciones quirúrgicas del tratamiento del neumotórax espontáneo? Segundo episodio de neumotórax espontáneo, sí. Cuando ya hay un segundo episodio, probablemente le ponemos un tubo de drenaje y va a comportarse como una fístula, no se va a cerrar y va a terminar en cirugía. Persistencia de fuga aérea a través del drenaje torácico durante más de 7 días. Más de 7 días el paciente tiene que entrar a toracotomía y cierre de la brecha que está perpetuando el neumotórax. Profesión submarinista y primer episodio de neumotórax espontáneo. Si está sometido a varopresión, a varotrauma, este paciente probablemente, si tiene otras bulas, va a generar también neumotórax en su actividad. Entonces hay que hacer la pleurodesis en estos pacientes. Neumotórax espontáneo bilateral sincrónico. Esta puede ser una causa, pero generalmente cuando son bilaterales, la pleurodesis bilateral, para evitar insuficiencia respiratoria o distrés en el paciente, la podemos realizar. Neumotórax espontáneo mayor al 80%. Si es un neumotórax espontáneo mayor al 80%, lo que tenemos que hacer es poner un tubo de drenaje torácico y ver cómo se comporta, ¿cierto? Si es espontáneo y recidiva, probablemente este paciente ya vaya a cirugía. Entonces, del Sachenov, un neumotórax espontáneo, ¿no? Y si es mayor al 80%, probablemente este paciente está haciendo un neumotórax a tensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es segundo espacio intercostal, neumotórax simple y luego tubo de drenaje torácico y ver cómo se comporta ese neumotórax espontáneo, ¿no? Si va a la evolución, se va a colapsar y va a amplexarse adecuadamente. La complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo es el derrame hemático asociado por el trauma, ¿no? La evolución hacia el neumotórax hipertensivo, o sea, hacia el taponamiento, hacia el neumotórax a tensión, puede generarse. La infección pleural, ¿no? La infección del pulmón subyacente, ¿no? La recurrencia. Entonces, la complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo es la recurrencia, ¿no? La más frecuente. Ojo que un neumotórax simple puede evolucionar hacia un neumotórax hipertensivo, hacia un neumotórax a tensión. No solamente los neumotórax traumáticos desarrollan neumotórax a tensión o hipertensivo. Entonces la respuesta es la E, la complicación más frecuente. Niña de 24 meses que es traída a la consulta por presentar desde el día anterior dificultad respiratoria que ha sido en aumento, con taquipnia y, según la madre, pitidos en la respiración. No ha presentado fiebre ni síntomas. Bueno, pitidos en la respiración, taquipnia, no ha presentado fiebre ni síntomas catarrales. A la exploración presenta en el hemitórax derecho hipoventilación y sibilancias diseminadas. Ahí estoy frente a un espasmo bronquial. ¿Qué exploración entre las siguientes hay que solicitar en primer lugar? Bueno, antes de la exploración, si está con sibilancias, hay hipoventilación y está taquipnéico, realmente hay que nebulizar a este paciente. Y después pedirle de repente una radiografía. Una radiografía, pues, ¿no? Y antero-posterior. No tiene relación con lo que estamos viendo, ¿no? Las sibilancias podemos sospechar de que pueda tener un espasmo bronquial. Muy bien, 37E. Un paciente de 22 años, deportista y sin hábitos tóxicos, acude a urgencias, refiere dolor brusco en el hemitórax izquierdo, ¿ya? Con disnea y tos que calmaba con el reposo. Se agudizan sus síntomas y presenta disnea intensa con colapso circulatorio y bradicardia. Colapso circulatorio significa plétora, irritación yugular, ¿no? Ya acá nos está diciendo que hay signos de neumotórax a tensión, ¿no? Entonces hay distrés respiratorio, disnea, colapso circulatorio, o sea, plétora, a pesar de que hay bradicardia, pero no dice que tenemos hipotensión y no tenemos ruidos cardíacos apagados, como para poder pensar un taponamiento pericárdico, ¿no es cierto? Entonces es un neumotórax a tensión. La práctica de una radiografía posterior de tórax en expiración máxima es de gran utilidad para el diagnóstico de, ¿no? La práctica de una radiografía posterior de tórax en expiración es de gran utilidad para el diagnóstico de un derrame pleural. Recuerden, en el derrame pleural tenemos que tener una radiografía antero-posterior y una radiografía lateral, o sea, oblicua, ¿ya? Un neumotórax mínimo. La inspiración y la expiración, ¿no?, van a permitir que el diafragma disminuya y se pueda
de manera de determinar, ver el desplazamiento de los parénquimas y poder ver la línea que puede llamar, puede estar en relación con un neumotórax. A veces los neumotórax son tan laminares, son mínimos que son difíciles de diagnosticar. No, en esos casos pasan desapercibidos, ¿no? Un neumotórax no, porque no necesitamos que el paciente esté en expiración para diagnosticar neumotórax, lo mismo que el derrame pleural. La atelectasia pulmonar, no, la tomografía es más orientada hacia este diagnóstico, y una atelectasia lobar menos, ¿no? Entonces un neumotórax mínimo, paciente en expiración, nos puede ayudar a diagnosticar esta maniobra. Pero generalmente cuando son mínimos no dan sintomatología y pasan totalmente desapercibidos, ¿no? En cuanto al trasplante pulmonar, ustedes tienen que saber que existen de 3 tipos. Pueden ser unipulmonares, ¿no? Pueden ser bipulmonares o cardiopulmonares, ¿ya? Cada uno tiene su indicación quirúrgica. Por ejemplo, pueden ser unipulmonares, ¿no? Cuando estemos frente a un EPOC, cuando el volumen de transmisión del oxígeno o de DLCO sea menor a 30% en el primer segundo, la presión parcial de oxígeno menor a 55, o una hipertensión pulmonar grave, ¿no es cierto?, secundaria grave, una grave limitación de las actividades cotidianas. Bipulmonar, cuando la capacidad de difusión del CO2 o el volumen expiratorio forzado máximo del primer segundo es menor al 30%, y la presión parcial de oxígeno es menor al 55%. Ya hay que conceptualizar estas cosas, ¿no? Y cuando hay hipertensión pulmonar total, clase funcional 4 o 5, según la NIA, presión auricular derecha media mayor a 10, presión arterial pulmonar media mayor a 50, o el índice cardíaco es menor a 2.5. Los posibles receptores de trasplante deben cumplir los siguientes requisitos: expectativa de vida mayor a 18 meses relativo, la expectativa de vida es bajísima en estos pacientes, edad máxima de 50 a 65 años, ausencia de enfermedad sistémica que afecte a otro órgano principal, riñón, hígado, ¿no? Función de eyección del ventrículo derecho mayor al 20%, excepto cuando vamos a manejar pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Y el trasplante va a ser cardiopulmonar. Que el enfermo no precise corticosteroides a dosis altas para controlar una enfermedad de fondo, y que el enfermo se controle ambulatoriamente, obviamente del alta, ¿no? Buena predisposición individual y equilibrio psíquico y emocional. Bueno, unilateral, como veíamos en el EPOC, bilaterales en la fibrosis quística, que es el ejemplo, y el cardiopulmonar en caso haya hipertensión pulmonar primaria con lesión cardíaca incorregible. Contraindicaciones: disfunción orgánica grave hepática renal, infección activa, enfermedad neuromuscular, neoplasia activa, ¿no es cierto?, de 2 a 5 años, disfunción neurológica. Y las relativas a la escoliosis, pleurectomía, infecciones pulmonar por patógenos, dificultad para cumplir los tratamientos, malnutrición grave. Complicaciones, como en toda cirugía, de discencia y estenosis de la anastomosis que se va a realizar, rechazo, infecciones y recurrencia. ¿Cuál de las siguientes entidades no es susceptible de trasplante pulmonar? ¿No? Habíamos dicho que la fibrosis quística sí, generalmente es bilateral. La bronquiolitis obliterante también, linfangioleyomatosis, la hipertensión pulmonar, ¿no? El distrés respiratorio adulto no es una indicación de trasplante, es una fase fisiológica en la respuesta ante una noxa, ¿no? Entonces no hacemos trasplante en el distrés respiratorio adulto. ¿Cuál de las siguientes situaciones no constituye criterio de selección de donante para trasplante pulmonar? No constituye. Menor a 70 años, bueno, idealmente son menores de 50, ¿no? Entonces, compatibilidad de ABO, tiene que tener compatibilidad de ABO. Obviamente no debe haber aspiraciones ni sepsis en el paciente donante, ¿no? La presión parcial de oxígeno debe ser mayor a 30, ¿no?, o 40, en el caso de esto no está bien. Tamaño pulmonar adecuado del receptor. Entonces, idealmente no constituye un criterio de selección del donante un paciente mayor, debería ser de 70 años, ¿no?, para hacer incorrecta esta pregunta, ¿no? Entonces corregimos esta cápita.
Entonces la respuesta es la A. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es un criterio de selección de receptor en el ¿Cuál de las siguientes situaciones no es un criterio de selección de receptor en el trasplante pulmonar? Entonces, criterio de receptor. Enfermedad pulmonar en estadio terminal, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? No hay contraindicación de inmunosupresión, abstinencia del tabaco, obviamente. Enfermedad pulmonar séptica, estabilidad psicológica. Entonces, obviamente, la enfermedad pulmonar séptica no entra en el criterio de selección de receptor como trasplante para el trasplante pulmonar. Entonces la respuesta es la D. De las siguientes entidades, ¿cuál representa la indicación absoluta para el trasplante pulmonar bilateral? Habíamos dicho la fibrosis quística, ¿no? Esa es la A. En cuanto a la neoplasia del pulmón, recuerden los 4 tipos que habíamos mencionado. Los tipos son 4, ¿no es cierto? El carcinoma anaplásico de células pequeñas, el carcinoma epidermoide, el carcinoma anaplásico de células grandes y el adenocarcinoma, dentro de los que están el carcinoma bronquiolo-alveolar. Entonces, carcinoma de células pequeñas, células en avena o axel, representa el 20% altamente maligno, muy frecuente en fumadores. El carcinoma de células no pequeñas representa el 80% de los casos, tiene 3 subtipos. El adenocarcinoma bronquiolo-alveolar, el de mayor incidencia, está asociado a la TBC o a cicatrices por infecciones. Células escamosas o el epidermoide o el escamo celular, ¿no? Generalmente estos son los que se cavitan con más frecuencia, ¿no? Y también esta es pregunta de examen. El indiferenciado de células grandes, ¿no? Anaplásico de células grandes. Esos son los 4 tipos. Es importante la identificación porque también es importante el tratamiento, ¿no? La estadificación nos va a determinar ver o nos va a hacer ver que si los pacientes con neoplasia de pulmón tienen criterios de operabilidad o criterios de irresecabilidad. Un paciente puede tener criterios de operabilidad, pero una vez que entra a sala de operaciones encontramos criterios de irresecabilidad. O indirectamente mediante la tomografía o algún otro examen podemos también encontrar antes de la cirugía criterios de irresecabilidad, de acuerdo a la extensión de la tumoración e inoperabilidad de acuerdo al estado general del paciente. ¿Ya? Es así que tenemos los diferentes estadios. ¿No? Generalmente el estadio 1, en el cual vamos a encontrar lesiones menores a 3 centímetros, ¿no es cierto?, que van a estar a no más de 2 centímetros de la carina o una atelectasia parcial. El estadio 2, que van a ser lesiones que van a estar a menos de 2 centímetros de la carina, ¿no?, y van a tener un colapso alveolar o colapso pulmonar o una atelectasia ya completa, ¿no? Y el estadio 4, en el cual ya va a haber metástasis. Tanto el estadio 1 como el estadio 2 van a tener manejo quirúrgico. El estadio 2, que tiene subdivisiones, ¿no es cierto?, el 2A, en el que se puede pensar en manejo quimio, radio y luego quirúrgico, y a partir del 2B ya es manejo quimio, radio. Ya se deja la expectativa quirúrgica en el estadio 2B. De ahí adelante ya probablemente manejo que quimio y radio. Entonces, el carcinoma broncogénico, tratamiento no quirúrgico e inoperable, hay que hacer estudios de operabilidad o inoperabilidad, espinometría, EKG, ¿no? O si es irresecable, igual estudios de resecabilidad, ¿no?, ver la extensión de la tumoración. Y si es la irresecabilidad, la vamos a ver también haciendo la famosa mediastinoscopía para ver los ganglios paratraqueales o subcarinales, la mediastinoscopía, para ver los ganglios paraórticos, nos sirve para ver mediastino medio, la mediastinotomía, ¿no?, para ver los ganglios, la mediastinoscopía nos va a servir para ver los ganglios paratraqueales y subcarinales, ¿está bien? Y la mediastinotomía para los ganglios paraórticos, mediastino medio. Y la toracoscopía para ver los ganglios a nivel del mediastino posterior. ¿Ya? Así vemos los criterios de resecabilidad. Entonces,
Si un paciente con diagnóstico de cáncer pulmonar se diagnostica un derrame pleural maligno, ¿qué estadio tumoral le corresponde? Los pacientes que tienen derrame pleural maligno, o sea, compromiso de pleura parietal o pericardio, van a estar dentro del T4. ¿Ya? Los pacientes que tienen compromiso del, por ejemplo, la vena cava o el nervio laringeo recurrente en algunos casos, van a estar dentro del grupo 3, T3. Y los pacientes que tengan extensión, ya sea hacia el pericardio o diafragma, van a incluir dentro del estadio T4. ¿Ya? Entonces, el T4. Frente a un nódulo solitario, el mejor examen para descartar malignidad por su gran valor predictivo negativo es tomografía. Bueno, el PET scan es ahora lo último que se está haciendo para poder detectar primarios o secundarios, tumores primarios o secundarios, ¿no? Es una tomografía con sustancias radioactivas que emiten positrones y que generalmente captan zonas de hipermetabolismo, ¿no es cierto? Es glucosa marcada con sustancias radioactivas que van a ir a captarse por células que están con un catabolismo aumentado, que son las células tumorales. Entonces ya con esto tenemos el diagnóstico definitivo. Pero idealmente, cuando encontramos un nódulo pulmonar, recuerden que los nódulos pueden ser centrales o pueden ser periféricos. Idealmente la fibrobroncoscopía, ¿no es cierto?, puede llegar hacia nódulos centrales, pero los nódulos periféricos ya tenemos que ir o ya a punción con aguja fina o a toracoscopía con biopsia o toracotomía mínima. ¿Ya? La gamografía no sirve para la parte vascular. Tomografía helicoidal no es un buen método para determinar la presencia de nódulos. La radiografía de Tor menos. La resonancia magnética nuclear no. Entonces el PET, famoso PET scan, ¿no es cierto? Acá ya hay, hace 4 o 5 años ya tenemos PET scan acá, pero cuesta, creo que está como 5.000 o 6.000 soles, más o menos el examen. Pero primero te localiza el tumor primario y si hay metástasis. Y si tú tienes un secundario y no sabes dónde está el primario, te lo encuentras. Así de fácil. De acá arriba, de la punta del pelo a la uña del pie. Los factores más importantes a tener en cuenta al plantear una resección pulmonar en un paciente con carcinoma broncogénico, ¿no es cierto? Ese es el adeno-CA. Broncogénicos de células no pequeñas, son la valoración pulmonar preoperatoria y la gasometría arterial nos va a interesar también, la tomografía torácica también, pero más nos va a interesar la capacidad funcional postquirúrgica estimada que va a tener este paciente. ¿Ya? Se dice que debe ser más del 40%, o sea, si tiene una capacidad pulmonar de 60% el paciente antes de sala, la capacidad funcional posterior debe ser no menos de 40%. Entonces este paciente sí entra a sala de operaciones. ¿No? La gamografía pulmonar no, cuidados intensivos no. Entonces la capacidad funcional postquirúrgica estimada. ¿Cuál de los siguientes tumores malignos se presenta casi exclusivamente en los fumadores? El carcinoma de células pequeñas o el de Oat-cell, ¿no? El adenocarcinoma generalmente está asociada a TBC o a procesos neumónicos y asienta en cicatriz, ¿no? El tumor de células escamosas, epidermoide, ¿no? Que generalmente es el que se va a cavitar, y luego le sigue el células grandes en cavitación, en frecuencia. Se cavitan estos y estos. Tanto los de células pequeñas como los carcinomas de células escamosas son centrales. Tienen tendencia a ser centrales, o sea, bronquios principales. A diferencia del adeno-CA y el de células grandes que son periféricos. Y es lógico, porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, que de acuerdo al tipo de epitelio, la transición va cambiando a lo largo de la tráquea y los bronquios, ¿no es cierto?, y de los alveolos. Entonces la localización va a ser más periférica a nivel de los adeno-CAs y el de células grandes. ¿Cuál de los siguientes factores no afecta el pronóstico en la resección quirúrgica de las metástasis pulmonares? El tipo de tumor primario
sí afecta, ¿no es cierto? Si es un células pequeñas, por ejemplo, lo va a afectar obviamente. El número de metástasis, ¿no? El lado afectado, que sea derecho o izquierdo no va a afectar el pronóstico de la resección quirúrgica que se vaya a realizar, ¿no? El intervalo libre de enfermedad entre el tumor primario y la aparición de metástasis es importante. Algunas veces los pacientes entran primero a quimio-radio, igual que en el recto, hacen citorreducción y luego entran a resección quirúrgica en caso tengan criterios de operabilidad de estos pacientes. Y la bilateralidad, ¿no? Entonces lo que no afecta el pronóstico es el lado afecto. La complicación cardíaca más frecuente tras la realización de una cirugía torácica es infarto de miocardio, ¿no? Las arritmias cardíacas, ¿sí? El taponamiento cardíaco no, la insuficiencia cardíaca no, la endocarditis. Las arritmias cardíacas es una complicación más frecuente cuando se realiza la cirugía torácica, ¿no? El término T1 en la clasificación del cáncer del pulmón implica respecto al tamaño de la lesión que mide menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces el diámetro de la lesión no mayor a 3 centímetros. Ese es T1. T2 mayor a 2 centímetros, ¿no? Entonces la respuesta acá es la A. Muy bien, muchas gracias.